Hola a todos, buenas noches, ¿cómo vamos? De nuevo conectándonos, conversando de estos temas de todos los lunes y todos los jueves que venimos compartiendo, y esta vez en la serie que elegimos para empezar a comprender un poco más la vida, de por qué nos ocurren algunas patologías, cuál es la fisiología, es decir, cuál es la razón para que nuestro cuerpo empiece a modificarse de una u otra manera, cómo podemos intervenir nosotros de manera activa en el proceso de recuperación de nuestra salud, cómo cada uno puede hacerse consciente de su proceso y cómo a través de esa toma de conciencia podemos empezar a hacer aportes definitivos en el mantenimiento o la recuperación de nuestro equilibrio. Así que hablar de esta serie que hemos elegido de los 5 elementos nos va a ayudar a ampliar tremendamente nuestra concepción de la vida, nuestra concepción de la salud y por supuesto la manera de aportar en ese proceso del mantenimiento de la misma. Quiero saludar muy especialmente a Ligoni, a Moni Velázquez, a Lozanía, a Rosa Cecilia, Dolly, Marta Elena Pérez, qué bueno, Jevesa, Miloara, Rosario Bedoya, qué rico, Sandra Ríos, Bancan 52, Andrea Alejandra, Sam, Carito, Lina Mabel, Claudia González, Dani, Jolie, en fin, a todos ustedes un abrazo gigante, de verdad que muy contento de que estemos por acá de nuevo, Claudia, Luz Amparo, en fin, a todos ustedes de verdad que qué rico tenerlos. Entonces, en la primera parte de esta serie de los 5 elementos hablamos del elemento agua. Yo quiero que hagamos en esta observación de los 5 elementos una especie de secuencia como si estuviéramos siguiendo lo que se conoce como la ley de generación o de nutrición desde la visión de la medicina tradicional china. Pues bien, en esa visión entonces dicen los chinos el agua, que era el riñón, ya lo vimos la vez pasada, alimenta a la madera. Digamos que uno nutre, le echa agüita al arbolito y ese arbolito entonces está representado por la madera y como órgano el hígado como tal. Y por eso hemos dicho el hígado es como el gran laboratorio del organismo. En el hígado se presenta una cantidad de reacciones que nosotros mismos no sospecharíamos y por eso desde la medicina tradicional china le dicen el general de la armada, porque es el que tiene a su cargo una cantidad de propuestas para hacerle al cuerpo y así el hígado va conversando con todos los órganos y sistemas, nutre al corazón, penetra esa madera, o sea, las raíces penetran la tierra, es decir, hay muchas leyes allí que son bastante importantes y el hígado, insisto, siempre mantiene una conversación así, pues como cuando el hígado conversa, ¿no? Esa conversación del hígado lo que le va a facilitar es entonces empezar a generar acciones fundamentales. ¿Cuáles son esas acciones grandotas? Por supuesto no se trata aquí de una clase de fisiología ni de nada de estas cosas, se trata de simplemente tener un conocimiento grande. Lo primero, el hígado almacena glucógeno. ¿Qué es el glucógeno? Es la energía de reserva. Cuando hay glicemia, azúcar suficiente circulando, pues hay actividad en el cuerpo, pero cuando ya nos vamos pasando de esto, almacenamos esos sobrantes como una sustancia que se llama glucógeno, de la cual tomamos cuando hay una mayor exigencia en nuestro cuerpo por alguna circunstancia de la vida, o porque llegó un virus, o porque hay un estrés exagerado, o porque hay un proceso metabólico complejo, entonces vamos hacia esa reserva del glucógeno y empezamos a extractar de allí. Por ejemplo, cuando alguien hace mucho ejercicio y ya no tiene gran capa grasa, digámoslo así, empieza a sacar de ese glucógeno para poder activar la energía global en el sistema y eso le facilita seguir haciendo su proceso de recuperar un estado óptimo en su cuerpo. También el hígado se encarga de anabolizar, es decir, de empezar el proceso de absorción de sustancias nutrientes para el cuerpo y facilita desde allí el proceso de eliminación de toxinas que va a ser conjuntamente con el vaso.
el vaso, lo vamos a ver dentro del elemento tierra, tiene una posibilidad mayor que es la de expulsar esas sustancias tóxicas, y entonces por eso cuando se hace insuficiente el mecanismo para drenar toxinas, el cuerpo tiene que tratar de hacerlo a través de la materia fecal, y si no lo logra, pues busca cómo sacarlos. Es por eso que muchas veces tenemos que, cuando no existen esos mecanismos apropiados, empieza a haber reacciones de tipo alérgico, porque el cuerpo, insisto, se hace insuficiente para eliminar esas toxinas. O pueden aparecer cuadros urticariformes, o pueden aparecer cuadros en los que esas toxinas se depositan en determinados órganos y sistemas, manifestándose como tal. El hígado también sintetiza la bilis, y por eso antes se hablaba de un humor bilioso, y ese humor bilioso generalmente estaba asociado a la irascibilidad. Los abuelos decían: ese muchacho hay que purgarlo porque mire que se mantiene rabioso. Eso decían muchos los abuelos paisas, ¿no? Pero también recordemos que el hígado sintetiza colesterol y triglicéridos. Al colesterol y a los triglicéridos les han hecho demasiada mala fama, y a veces no se merecen tanta. Digamos que hay algunos de estas cifras que son inadecuadas, porque realmente cada vez se tratan de ajustar más y más, pero muchas veces detrás de eso no hay otra cosa que intereses de multinacionales y casas farmacéuticas tratando de poner al mínimo las cifras del colesterol y de los triglicéridos, cosa que, si se mantiene en unos rangos determinados, al contrario, puede ser productiva e interesante. Sin colesterol no había producción de muchas de las hormonas que tenemos. Sin el colesterol, posiblemente las neuronas a nivel del cerebro no podrían hacer las conexiones que hacen para establecer un razonamiento o un pensamiento determinado, y eso podría afectar notoriamente el buen funcionamiento del cerebro. Además, el hígado maneja gran parte de los factores de la coagulación. Eso es muy interesante, porque cuando el hígado empieza a fallar, puede haber factores que inciten a que con la pequeña heridita haya una hemorragia que no sería proporcional a lo ocurrido realmente, porque se alteran esos factores de la coagulación. Pero como si fuera poco, el hígado transporta nutrientes, transporta vitaminas, transporta el hierro. Por eso también cuando hay pacientes muy anémicos los ponemos a comer el hígado, ¿sí? El hígado y la morcillita, a veces cuando no hay otro tipo de contraindicaciones. Y el hígado también se encarga del transporte de la bilirrubina, que puede hacer un efecto bastante importante y necesario también. Hace parte del sistema inmunológico junto con el vaso y con el timo. Ese triangulito, hígado, vaso, timo, va a formar lo que se conoce como el sistema retículo endotelial, o el sistema que tiene que ver con toda esa parte por excelencia de las defensas en el organismo. ¿Por qué les estoy contando todo esto? Porque se les puede volver un poquito aburridor, si se quiere, en ese sentido. Yo es que me la gozo de todas formas, ¿sí? Pero bueno, es porque el hígado es considerado como un órgano yin, pero la vesícula, que está ahí cerquitica, es el órgano yang. Como ustedes ya conocen tanto de estas cosas, de todas formas les voy a hacer un mini repasito. El órgano yin es el que tiene que ver con la expresión de lo femenino, ¿sí? Entendiendo lo femenino como esa fuerza maravillosa que ordena, que generalmente va en una dirección muy específica. Los yang se dispersa más, los yang es lo masculino, y por eso entonces empezamos a ver que se producen algún tipo de alteraciones significativas, y por eso a veces él llega por allá tardecito de estar en otra parte, y entonces le dice a la señora: no, mi amor, es que fíjate que es que yo soy muy yang, yo me disperso muy fácilmente, Cristina, usted tiene que entender a veces mi dispersión. Pero detrás de todo esto no es otra cosa que entender que de alguna manera aquí están jugando un papel muy importante muchos de estos órganos. Ojo a esto: el hígado, por controlar muchas de las hormonas,
tiene que ver mucho con la regulación de las menstruaciones. Y ojo con esto, porque a muchas mujeres que tienen menstruaciones irregulares les empiezan a dar muchos medicamentos dentro de estos anticonceptivos y cosas de estas para tratar de regular los ciclos menstruales, pero hay gente que no tolera ese tipo de medicamentos. Entonces es bueno comenzar por hacer un buen drenaje del hígado. Quienes tengan problemas con sus menstruaciones, bien sea porque tienen un síndrome premenstrual, con dolor en la zona pélvica, con dolor en los senos, con cefaleas intensas, con cambios en el humor, todas esas cosas deberían realmente hacer un drenaje del hígado periódicamente, porque esto ayudaría a que el proceso se diera de una manera mucho más fisiológica, mucho más normal y sin tantas irregularidades. ¿Qué tiene también el hígado? Una capacidad maravillosa. A mí es que esto no deja de verdad de sorprenderme. El 10% del hígado sería suficiente para que ese hígado se repusiera casi que por completo en sus funciones. Es decir, es uno de los órganos más nobles del organismo y esa propiedad solo la comparte con el tímpano, esa membranita que está en la parte interna del oído. El hígado y el tímpano, con un 10% del tejido, logran regenerarse por completo. De allí la importancia que cuidemos mucho ese hígado y de entender también que cuando el hígado llega a una degeneración importante es porque en verdad lo hemos maltratado demasiado y entonces es importante empezar a tomar conciencia de esto. Por ejemplo, el consumo de alcohol en exceso puede afectar notoriamente el hígado, eso pues no es ningún secreto. Eso me recuerda la otra vez que la Tola le dijo al Ananías, vos Ananías, vos deberías dejar de beber, ¿no es que eso te va matando despacito? Y el Ananías le contestó, ¿y yo acaso quiero que me mate rápido? Esto es para decirles de verdad que detrás de estos procesos lo que tenemos que pensar es que ese laboratorio del organismo, ese hígado lo que está es manejando todas estas cosas tan fundamentales y dentro de esas hago mucho énfasis, insisto, en la grasa. Ojo a esto. Hoy está muy de moda la famosa esteatosis hepática, traducido en cristiano, el famoso hígado graso. Y hay mucha gente presentando hígado graso y por supuesto tenemos que cuestionarnos con qué nos estamos nutriendo. El hígado graso no era tan frecuente, cada vez va incrementándose la frecuencia, pero es porque cada vez estamos empeorando nuestros sistemas de alimentación y a veces hay mucha gente que no está tomando conciencia de eso y recordemos entonces que allí se van a empezar a entorpecer los hepatocitos, que son las células del hígado que van a dar origen a la producción de tantas sustancias responsables de la producción de miles de reacciones en el organismo. El hígado también almacena, ojo a esto, almacena la sangre y regula lo que se conoce como la volemia, o sea, la cantidad de sangre circulante, y por eso al hígado también desde la medicina tradicional china se le llama el mar de la sangre. Los chinos suelen ser muy poéticos en la denominación, en sus nomenclaturas con los diferentes órganos y sistemas, lo mismo que con los puntos de acupuntura. Por ejemplo, al Shenmen, que es un punto de acupuntura, eso traduciría algo así como la puerta del espíritu y está ubicado en esta zona de la fosita navicular de la oreja, eso por mencionarles un solo punto. Pero en todo caso, esa regulación, ese mar de la sangre tiene muchas características. Por ejemplo, el hígado está en relación con el color verde. Ojo a esto, no confundamos esto porque alguien me va a decir, pero es que el hígado pertenece al tercer centro y el tercer centro desde el punto de vista de los chakras es de color amarillo. Nos habíamos dicho esto en otra charla anterior. Sí, desde el punto de vista de la medicina tradicional hindú, que le da un color específico a cada uno de los chakras, pero como órgano y desde la medicina tradicional china, distinta a la medicina ayurvédica en algunos enfoques, corresponde al verde. Y ojo, al sabor amargo. Por eso generalmente todo lo que drena el hígado tiene un sabor amargo y a veces es molesto para mucha gente, pero ese sabor amargo está cumpliendo una función fundamental. Los chinos también relacionan el hígado con el viento y con la primavera en las estaciones. Ellos le dan una estación a cada órgano o a cada sistema, específicamente a cada elemento, mencionémoslo de esta manera. Y aquí viene un dato muy, muy importante y es que el horario de máxima expresión del hígado
es entre la 1 y las 3 de la mañana. Justo es que estas son cosas muy curiosas. Hoy veía una paciente que me llegó diciendo: doctor, yo vengo porque estoy teniendo un problema con mi sueño, me estoy despertando siempre tipo 2 de la mañana y ya me da mucha dificultad conciliar el sueño. Cuando a mí me mencionan este horario, entre 1 y 3 de la mañana, yo inmediatamente correlaciono con el hígado, entonces empiezo a hacer preguntas acerca del hígado. ¿Y te dan dolores de cabeza frecuentes? Sí, me dan con mucha frecuencia. ¿Tú ves bien? No, doctor, yo estoy usando gafas hace un buen rato ya, pero ya es que casi que ni con las gafas veo. Pero además me dan muchos mareos. Todos estos son síntomas del hígado. Y todo esto, miren, apenas el horario de máxima expresión de un síntoma o un signo nos está contando probablemente en relación con qué meridiano está relacionado, y ya esto nos permite a nosotros empezar a esbozar algunas teorías al respecto. El hígado tiene que ver con el flujo del chi o de la energía vital como movimiento. Por eso, cuando el hígado se estanca en sus funciones, empiezan los cuadros de espasmos musculares o calambres, o lo que llamamos nosotros en medicina parestesia, sensación de hormigueo. Esa sensación de hormigueo, esos calambres, esas contracturas musculares frecuentemente también están en relación, insisto, con un estancamiento de la energía o del chi. Entonces el hígado no está ejerciendo su función importante, que es la del movimiento de ese mar de la sangre, y por eso entonces las manifestaciones están allí. Por eso muchos pacientes empiezan a hacer contracturas musculares, sobre todo a nivel cervical, con mucha frecuencia. Ojo con esto, bruxismo. Muchas veces el bruxismo no es simplemente colocar la plaquita miorrelajante que nos formulan los odontólogos, pero también muchas veces está relacionado con ese espasmo crónico que debilita o disminuye la concentración del magnesio, y que se va a expresar entonces con ese trismus, con ese apretamiento de los dientes que llamamos el bruxismo. Y obviamente alguien que toda la noche está bruxando, apretando los dientes, genera una contractura tal que puede inclusive producir fracturas a nivel de los dientes, pero además de eso una fatiga tremendamente crónica, porque ese bruxismo se traduce en un espasmo a nivel del tallo del cerebro, donde hay una cosa que se llama la sustancia reticular activante, que a su vez es la inductora de un sueño reparador. Así que ojo con esto, al bruxismo hay que pararle muchas bolas, porque inclusive cuando hay un bruxismo por muchísimo tiempo, ese roce del esmalte de los dientes puede generar una pequeña piezoelectricidad, es decir, una pequeña corriente eléctrica que es transmitida vía trigémino, que es un nervio que nace en esta zona, hasta la corteza del cerebro, y entonces es como si durante toda la noche estuviéramos haciendo, hagan de cuenta, una microconvulsión, y claro, al día siguiente estamos absolutamente fundidos. Eso es estar en una hipersimpaticotonía, que es un estado de espasmo, de contractura continua, de estrés continuado. Pues bien, esa paciente que les decía que tenía este tipo de problemas, imagínense, tenía un antecedente de hepatitis B muy importante en su infancia, pero después empezó a hacer un hígado graso, que fue constatado a través de algunos exámenes de laboratorio, pues como la ecografía. Y esto implica entonces que entendamos la importancia que tiene este órgano como elemento fundamental para el mantenimiento del equilibrio. Entonces, el movimiento también tiene que ver con la digestión. Cuando el hígado se estanca, se empiezan a alterar las funciones digestivas, porque recuerden que se combina allí también la bilis proveniente de la vesícula biliar, que se va a ir luego a conectar con el colédoco, que es un conducto común que después nos va a conectar con el páncreas, y entonces todo esto va a entorpecer por completo el movimiento y la digestión. Entonces se empiezan a producir síntomas como las náuseas, como el reflujo gastroesofágico, como el vómito, y estas cosas que a veces parecen inexplicables. Hoy también casualmente veía una paciente que me viene contando: doctor, yo llevo 2 años con un problema de vómito porque tengo una hernia hiatal. Una hernia hiatal es una pequeña alteración que hay en una válvula que comunica el esófago con el estómago. Allí, en esa válvula del hiato, muchas veces la función de la válvula es permitir que los alimentos penetren o desciendan en este sentido, pero no dejarlos devolver. Cuando esa valvulita se altera, frecuentemente
empiezan los reflujos gastroesofágicos o como en este caso, esta señora con un vómito al que ella misma, esto es muy impresionante, le insistía a sus médicos durante todo este tiempo: doctores, es que yo lo que tengo es del hígado porque yo siento mi sabor amargo, miren la cosa tan importante, y yo siento que tengo un aliento pesado. Y claro, estas cosas están realmente mostrando que así es. El problema es que muchas veces no hacemos caso de lo que los propios pacientes diagnostican, y esta paciente estaba siendo tratada con mejoradores del peristaltismo intestinal, con antieméticos, es decir, cosas para no vomitar, o simplemente con esomeprazol o omeprazol, que son moléculas que nada tienen que ver con la función del hígado y que simplemente sirven para restaurar de pronto lo que se llama la inhibición de la bomba de potasio, que no es otra cosa que algo que intenta mejorar la acidez del estómago, pero que de ninguna manera va a solucionar el problema de su vómito y de sus náuseas y de su reflujo gastroesofágico severo ya en este caso. Muchos de estos pacientes realmente tienen mucha razón, y por eso hay que hacer caso a lo que nuestro propio organismo nos va contando. Recuerden que cuando hablamos del elemento agua, dijimos que había una emoción que primaba en el riñón, que el riñón maneja los miedos y que si no se corrige hacia la serenidad y la calma, se puede ir hacia el pánico o el terror. Pues bien, en el caso del hígado, esa emoción que prima o que maneja el hígado es la ira, que si evoluciona de manera favorable se puede ir hacia el coraje, la autoafirmación que dice yo soy capaz, yo puedo, sí, es decir, es como esa fuerza interior, pero si no, se va hacia la cólera, que es como el extremo de la ira, donde ya casi incluso perdemos la razón. ¿Y perdemos la razón por qué? Recuerden ustedes, el hígado representa el elemento madera. ¿Y a quién nutre la madera? Al fuego. Uno le echa leña al fuego y el fuego es el corazón, y cuando el fuego se dispara por exceso de madera, entonces ese fuego llega hasta nublarnos por completo, y por eso una gran ira puede llegar inclusive a una explosión a nivel arterial, a nivel del sistema nervioso central, y producir, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, un derrame como lo conocemos popularmente, o una obstrucción de las arterias que van nutriendo ese polo neurosensorial. Así que hay que tratar de controlar esas iras, y se controlan esas iras precisamente nutriendo de manera adecuada al hígado desde el riñón, es decir, respetando mucho el elemento agua. Para quienes no vieron esa charla la vez anterior, está colgada ahí en YouTube y en el Instagram TV, y los invito a que la revisen, porque así vamos a empezar a hacer hilaciones y vamos a entender mucha parte de la fisiología, y esto termina siendo tremendamente divertido. Es como un jueguito, eso es como un acertijo, y por eso las historias clínicas son tan importantes. Así que la ira y el enojo reprimido suelen ser manifestaciones de un hígado que no está funcionando de manera adecuada. Esa irritabilidad va haciendo que los sentimientos se conviertan en resentimientos, pero además con el tiempo se puede llevar a la amargura. Y entonces ustedes escuchan esa expresión tan frecuente: uy, pero es que qué amargura la de esta persona. Es que siempre te mantienes con esa cosa como de rabia, de ira. No, todo eso implica entonces que esa frustración que puede haber por la no expresión adecuada de ese tipo de cosas puede llevar a la indignación, y seguramente a ese reflejo de la ira por una represión de esos tipos de movimientos energéticos y emocionales que tenemos que empezar a drenar. Ya decíamos también entonces que la madera penetra la tierra, y eso tiene que ver mucho con la circulación del chi. Cuando hay un exceso o una alteración, mejor, en la función de la madera, entonces si esa madera, las raíces penetran la tierra, recordemos que la tierra es el vaso, y el vaso maneja las obsesiones, pero también es el páncreas y también es el estómago. Así que algunas alteraciones de congestiones en el hígado pueden llevar a que haya manifestaciones en el estómago, como algunos tipos de gastritis o de insuficiencias en la producción del ácido clorhídrico del estómago, o puede llevar también a que se altere la energía del vaso y disparar una vez más las obsesiones. Recuerden que la emoción por excelencia del vaso es la obsesión. Así que si drenamos de manera adecuada esa madera, vamos a evitar
caer en las obsesiones. Y hay historias grandísimas, muy complejas de las obsesiones que simplemente se mejoran mejorando la función del hígado, valga la redundancia, porque al mejorar la función del hígado, entonces ya el hígado tiene un respeto por la tierra, acaricia la tierra, extiende sus raíces hasta donde debe ser, pero no violenta la tierra. Es decir, casi que hacen una simbiosis perfecta, que es lo que finalmente estamos buscando. Hay una cosa que a mí me parece bellísima de esa concepción de la medicina tradicional china, y es que ellos dicen que el hígado alberga el Hun. Eso lo escriben H-U-N-N-N, Hun, que es como lo que ellos traducirían algo así como el alma etérica, el subconsciente que está ahí. Y por eso es muy importante respetar el Hun del hígado al momento de irse a dormir. Cuando tú tienes una comida muy copiosa, muy abundante al acostarte, es muy probable que no logres conciliar el sueño de una manera agradable y definitiva, y entonces puedas tener pesadillas en lugar de ser un sueño completamente reparador. Esto tiene que ver mucho con esa alma etérica o ese subconsciente que, insisto, cuando se siente transgredido por una dieta o por una alimentación muy copiosa, muy abundante o muy grasosa, que pone a trabajar tremendamente a la vesícula y al hígado, puede alterar eso. Entonces, el hígado tiene que ver mucho también con los sueños, o con el sueño mejor, pero también con la creatividad como expresión de la imaginación. Es decir, que un hígado puede, bien drenado, contribuir a el mejoramiento de la imaginación. Yo recuerdo que había una propaganda muy interesante, esto les tocó a muy pocos de ustedes, pero cuando estaba Montecristo lo presentaban yo me acuerdo que se van a burlar de mí. Yo me iba en los buses para la facultad y en los buses el chofer ponía Montecristo, Guillermo Zuluaga Montecristo, y empezaba algo así como Radio Cadena Nacional, abre las puertas al buen humor. Y de pronto, cuando hacían una propaganda, decían: y recuerde, no es el corazón el que regula el amor, sino el hígado. Por lo tanto, que un hígado aliviado es amor asegurado. Yo me impactaba mucho con esa propaganda, pero eso es repetir una vez más la importancia que tiene el hígado. Recuerden que el hígado nutre al corazón, que es el fuego, insisto, y por eso es muy importante que tengamos la madera en buenas condiciones. El hígado es el gran estratega de la iniciativa y del coraje, pero también el hígado, ya en el punto, digamos, un poquito más material, más denso, tiene que ver mucho con la calidad de los tendones y, ojo, de las uñas. Hay muchas quejas sobre las uñas, sobre todo las uñas amarillentas, sobre todo en los dedos gorditos de los pies. Esto es muy importante porque esas uñas amarillentas suelen ser un reflejo claro de que el hígado está congestionado. Así que ojo, porque las uñas nos cuentan muchos chismes también, y hay que pararle bolas, hay que ponerle atención a las uñas. Y ni qué decir de los tendones. Muchos de los tendones se ven afectados por una congestión del hígado. El hígado entonces se expresa a través de músculos y tendones, y ojo, su órgano de expresión externo es el ojo. Y por eso el correcto enfoque que nosotros tengamos, no solamente desde lo visual, sino desde la amplitud de la visión de la vida como tal, el correcto enfoque de la vida depende mucho de cómo esté el hígado. Si alguien está muy enojado, entonces ya después no le griten ustedes, dígale, revise su hígado, más bien. Esa sería una buena oportunidad. Y ese correcto enfoque tiene que ver muchísimo con este drenaje del hígado. Sobre todo, como el hígado está en el lado derecho, el ojo derecho también tiene mucho que ver con, en muchas de sus manifestaciones o patologías, tiene mucho que ver con esto. El lagrimeo frecuente puede tener que ver con funciones del hígado alteradas. Y si nos ponemos a revisar el trayecto del meridiano del hígado, vamos a ver que tiene un recorrido bien interesante. Ese será tema de alguna otra charla. ¿Qué otros síntomas puede haber cuando el hígado está congestionado? Las cefaleas, los dolores de cabeza. Casi que el síntoma primordial de un hígado congestionado son los dolores de cabeza. Y me atrevo a dar una recetica aquí universal. Quienes tengan problemas de migrañas de vieja data y que no hayan podido solucionarlas, se han ido a los neurólogos, al psicólogo, al psiquiatra, al internista, todo el mundo, hasta los bioenergéticos, y no se mejoran, drenen el hígado. Ahorita vamos a ver con qué podemos drenar ese hígado. Entonces, más síntomas, el famoso tinnitus,
o el sonido agudo en los oídos, que va llevando a un desesperito, sobre todo ya cuando se va acercando la noche, cuando hay más silencio, porque algunos pacientes lo refieren como si fuera un grillito que está metido ahí en el oído, y estos tinitos pueden tener muchísimo que ver con la función del hígado también. Ya lo dijimos, con el insomnio, con los espasmos, con los mareos, con la decoloración de las uñas de los pies, con el sabor amargo, con la cianosis. La cianosis es que se van poniendo los labios un poquito morados o las uñas también un poquito morados, y eso ocurre precisamente porque el mar de la sangre no está permitiendo que circule de manera adecuada. Ya lo dijimos también, con trastornos hormonales, con el síndrome premenstrual, con la formación de coágulos, con infertilidad también, porque puede tener, como lo dijimos también, mucho que ver con la parte de la secreción de las hormonas en el cuerpo, y con el hecho también de sentirse muy caliente. Acuérdense, cuando el hígado se congestiona mucho, es ese exceso de madera que le estamos echando al fuego, y por eso hay gente que no tolera el calor. Hay gente que se va a la playa y lo primero que tiene que buscar es un resguardo para que no le dé el sol, y si no, no tolera fácilmente la temperatura. Más síntomas. En las mujeres, un flujo oscuro. Ese flujo generalmente implica que hay un trastorno en ese mar de la energía, en ese mar de la sangre, y puede llevar también a que haya cambios de humor, tensión, fatiga. Ojo con esto, muchas de las fibromialgias están relacionadas con congestión del hígado, y la fibromialgia es una enfermedad de moda hoy. Es aquellas personas a las que les duelen los músculos continuamente y que van pasando de un grupo muscular al otro y al otro y al otro, incluso pueden alterar por completo la función natural de los grupos de músculos. También en algunas ocasiones, y este es un dato interesante porque uno pues no relacionaría comúnmente el hígado con la próstata, pero muchas inflamaciones prostáticas dependen de ese hígado precisamente como el gran regulador de algunas de las hormonas. Más síntomas: dolor debajo del hipocondrio, en la zona debajo de las costillas al lado derecho, sensación de plenitud o de llenura, y esto sí es muy importante, sobre todo cuando la llenura o la distensión ocurren 1 o 2 horas después del almuerzo o de la comida. Frecuentemente indica que hay una insuficiencia en la producción de enzimas digestivas, que gran parte se deben a la buena función del hígado. Ocasionalmente se puede hacer una especie de contractura involuntaria del diafragma y ocurre el famoso hipo, y por eso hay que drenar en el hipo al hígado también. Y la facies rojiza, el color rojizo de la piel en la cara, suele ser un efecto del exceso de fuego por exceso de madera, por congestión de la madera. ¿Por qué se afecta el hígado? ¿Qué cosas afectan al hígado? Ya lo dijimos. En primera medida, sin duda, el alcohol. Segundo, las frituras. Ojo con esto, es muy importante tratar de evitar el exceso de frituras. No significa que de vez en cuando no podamos darnos un gustico. A ver, yo creo que no hay que ser más papistas que el Papa, y por eso es importante tener límites en esto. La cafeína, ojo con eso. Una tacita de café o de tinto, dicho para nosotros aquí en Colombia, para los españoles el tinto es un vino tinto, pero la cafeína en pequeñas dosis puede estimular un poco las funciones, pero si se toman más de 2 tintos en el día ya empieza a ser tóxico y ya empieza a afectar severamente la función del hígado, contribuyendo también a que haya después problemas de reflujo. Los lácteos en exceso, sobre todo los lácteos con leches pasteurizadas, esos suelen tener muchos problemas para el hígado. Los dulces refinados, recordemos que el dulce refinado tiene un compuesto que se llama el sulfito de sodio, que altera enormemente la función del hígado. Algunos tipos de analgésicos, y aquí vale la pena mencionar uno muy frecuente de uso casi que cotidiano, que es el acetaminofén. El acetaminofén es una droga muy noble, pero con metabolismo a nivel del hígado, así que de vez en cuando un acetaminofén para manejar un síntoma o un signo está bien, pero es que hay gente que lo toma casi que por deporte, y entonces ahí sí empezamos a alterar notoriamente la función. Lo propio ocurre con los conservantes. En cambio, ¿qué beneficia al hígado? La avena, las nueces, el limón y la lima, ambos ayudan muchísimo a esto. El aguacate, definitivamente el aguacate es una de las fruticas más nobles y puede ser muy importante en la regulación de las funciones del hígado. Las frutas y las verduras en general, y por supuesto un consumo adecuado de agua.
También un tris de picante. Cuando yo digo un tris de picante es eso, lo que las viejitas llamaban un tris, lo que cogían con la parte anterior de la cuchara, ese tris con el manguito de la cuchara es suficiente para estimular al sabor amargo y darle esa función. Las coles también son un poquito amargas y ayudan en la función del hígado, lo mismo la berenjena, el comino, el laurel, la albahaca es muy importante. Además no hay una cosa más deliciosa que una albahaca, una limonada de albahaca. Los reto a que hagan esto, hagan una limonada y licúenle unas hojitas de albahaca y eso es absolutamente delicioso, se me hizo agua la boca. La menta, el hinojo, el jengibre y el romero también son cosas que activan muchísimo la función del hígado. ¿Qué otras cosas benefician al hígado? Las fresas, siempre y cuando sean cultivadas idealmente de manera orgánica, es uno de los cultivos más difíciles de hacer desde el punto de vista del orgánico, porque generalmente muchas plaguitas lo persiguen e infortunadamente en nuestro medio conseguimos mucha fresa, pero muy contaminada. Lo mismo los melocotones, las cerezas, muchos de los minerales, las vitaminas, la cúrcuma. ¿Qué otra cosa? El cardo mariano. El cardo mariano es súper importante, es la misma silimarina y es muy importante para drenarlo. Algunos inclusive lo utilizan dizque para prevenir el guayabo. Bueno, esas son negras intenciones, pero es cierto, puede ayudar a mejorar parcialmente esa sensación. Los pescados, en general los pescados frescos y la quinoa. ¿Sí? Estas son cosas importantes. Así que bueno, yo creo que ya les dejo una buena cantidad de herramientas para entender por qué el hígado es el gran laboratorio del organismo y por qué tendremos que respetarlo. El ejercicio es muy importante porque el ejercicio es movimiento y recuerden, el hígado es movimiento, por eso representa músculos y tendones. Los ojos brillantes se van a favorecer enormemente por el ejercicio porque esto favorece la fluidez. Les decía entonces que hay horarios específicos para la manifestación de los diferentes órganos y sistemas. Entonces, entre la 1 y las 3 de la mañana está la expresión del hígado. Entre las 3 y las 5 de la mañana está el pulmón, por eso muchos de los pacientes asmáticos desarrollan sus crisis asmáticas, sobre todo los niños, entre las 3 y las 5 de la mañana. Entre las 5 y las 7 de la mañana está el intestino grueso, y por eso es la invitación a que ojalá al levantarnos estemos dando del cuerpo casi que inmediatamente, y ese es un buen reflejo o una buena señal de que nuestro intestino grueso está funcionando de manera óptima. Ya entre las 7 y las 9 de la mañana es el horario del estómago, es cuando nos aprestamos, se supone, a recibir el primer alimento de la mañana. Entre las 9 y las 11 el vaso que empieza a eliminar toxinas. Entre las 11 y la 1 de la tarde es el meridiano del corazón el que se expresa. Y eso sí que es bonito porque hay muchos problemas de tipo cardiovascular que se manifiestan justamente entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde. Ya entre la 1 de la tarde y las 3 de la tarde está el horario del intestino delgado, que es el que absorbe nutrientes, por eso también está ahí después del almuerzo, como disponiéndose perfectamente a absorber ese alimento tan importante que consumimos a esa hora. Entre las 3 de la tarde y las 5 está el meridiano de la vejiga. Entre las 5 y las 7 de la noche está el meridiano del riñón. Entre las 7 y las 9, lo que ellos llaman el meridiano del maestro del corazón, que tienen un meridiano específico para eso. Y entre las 9 y las 11 de la noche, allí empieza a activarse la función de la vesícula biliar. Yo sé que son muchísimos datos. Alguien me escribió en estos días por el Instagram diciéndome, es cierto que esto tiene que ser con lápiz y papel, es cuestión de volver y de volvernos en los videos y de mirar un poquito más atrás y de continuar. Sí, yo sé, soy consciente, pero créanme que es que les estoy dictando un seminario de los que nosotros hacemos un fin de semana en apenas esta media horita de encuentro. Bueno, ahí tienen herramientas suficientes. Vamos a terminar hoy con la meditación respecto al elemento madera, al hígado, que insisto, es ese proceso de el reconocimiento del laboratorio del organismo. Respiramos lenta y profundamente. Y en esa respiración lenta y profunda visualizamos cómo llevamos el oxígeno a todo nuestro cuerpo
y cómo cada uno de nuestros órganos y sistemas se está nutriendo maravillosamente, y de hecho aprovechamos la oportunidad para agradecer esta posibilidad de disfrutar, de gozar la vida, de disfrutar cada momento, cada instante que estamos viviendo, para que nuestros órganos y sistemas se nutran de manera adecuada y alberguemos allí felicidad. Entonces el pensamiento semilla que vamos a elegir para el día de hoy es la palabra coraje, en el sentido como de valentía, de autoafirmación. Y vamos a repetirnos mentalmente esa palabra, coraje, mientras visualizamos aquello en lo que nosotros consideramos debemos incrementar ese coraje. Hay algunos aspectos de nuestra vida donde decimos nos falta la berraquerita suficiente como para poder llevar a cabo esta función. Entonces visualicemos eso que por momentos nos mortifica y llevemos a esa situación mentalmente o verbalmente, para quienes quieran hacerlo así, la palabra coraje. Es como si lo estuviéramos pronunciando muy lentamente. A ese subconsciente le gusta un poquito la música y es como si estuviéramos diciéndolo algo así como coraje. Y ese mantra, ese sonido con esa palabra que estamos repitiendo mentalmente, con la palabra coraje, lo llevamos a toda la economía de nuestro cuerpo para precisamente autoafirmarnos y sentir el coraje y la fuerza suficiente para seguir viviendo con fortaleza, con entusiasmo. Respiramos lenta y profundamente y repetimos la palabra coraje. Lenta y profundamente respiramos, nos gozamos esa respiración y facilitamos ese movimiento hacia el interior. Y ahora vamos retomando poco a poco nuestra conciencia para estar en el aquí y ahora. Recuerden, yo hago este movimiento muy poco tiempo por razones precisamente de no demorarlos a ustedes mucho, pero ojalá hiciéramos esto siquiera durante 15 a 20 minutos diariamente. Un saludo muy especial para Liliana María Velázquez, para Katica, para María Teresa Mejía, para Elsie Múnera, para Jairo Ríos. Qué maravilla, hombre, verte por aquí, Jairo Ríos. Luchi Ángel, qué bueno. Liliana María Velázquez, Clara Zuluaga, Valentina, Dimara, Luz María, qué rico verte también. María Catalina, Santi Lopera, Elemental, Ana María Tobón, ¿quién más por aquí? Paula Andrea Correa, Alejandro por allá en los Estados Unidos, qué rico. El doctor Claudelli, qué bueno. Sep, ¿quién? Focus también. Bueno, abrazo grandote para todos. Me quedaría aquí saludándolos toda la noche. Sonia, la Greta, es que hay unos muy raros. Alicia, Irma, Rocío, en fin, todos ustedes, de verdad, un abrazo gigante. Qué bueno verlos por aquí. Hoy tuvimos una muy buena audiencia. Carlos Mario Tobón, colegazo, un saludo muy especial para ti. Mafe, Luz María, el compadre Lotero, que hacía rato no lo saludaba, qué bueno. Lady, Márgara, Ángela, Ana Lucía, Sandra, bueno, qué cantidad de gente. Alina Gómez, no puedo creer, estás por aquí, qué bueno. Pati Duque, wow, ¿qué es esto? Sor Delgado, qué cantidad de gente la que nos acompañó hoy. Qué rico, esto es una delicia podernos conectar de esta manera. Recuerden entonces, esto va a quedar montado en el Instagram TV, también por supuesto en el canal de YouTube. Un abrazo también muy especial a Stephanie. Por cierto, creo que debemos un videíto que ya lo montaremos esta noche y posteriormente el de hoy. Bueno, abrazo para todos. Les recuerdo, mañana estaremos en el Centro Comercial Santa Fe a las 6:30 de la tarde.
en uno de estos primeros experiencias con público nuevamente, obviamente con las limitaciones. Les pasé un link para que quienes estuvieran interesados se inscribieran, porque obviamente los cupos son limitados, pero estamos muy contentos de volver a conectarnos de alguna forma con todo este público. Y recuerden también, nos vemos el próximo jueves a las 6:30 de la tarde. Abrazo gigante para todos. Chao, chao. Feliz noche.